Vamos a conocer acerca del uso de la coma. Aquí tenemos, por ejemplo, los siguientes enunciados. Carlos cambia de actitud. Carlos cambia de actitud. Estos dos enunciados, que aparentemente son iguales, pero en uno de ellos tenemos el uso de la coma y en uno no. Vamos a ver, dependiendo de estas interrogantes, qué es lo que está pasando con estos enunciados, ¿no? ¿Qué entendemos por cada enunciado? Cuando decimos Carlos cambia de actitud, ¿no? Esa coma, de alguna manera, me está dando un alto, le estoy diciendo a Carlos que cambie de actitud, que su actitud sea distinta, que sea diferente a la que tiene actualmente. Mientras que en la otra no hay ninguna pausa y dice Carlos cambia de actitud. Entonces aquí prácticamente estoy informando que Carlos pues está cambiando de actitud. Nos damos cuenta entonces que la coma que está ubicada en el primer enunciado sí tiene un efecto, ¿no? ¿Qué signo de puntuación observamos en el enunciado? Como lo dijimos en un inicio, tenemos ahí una coma, ¿no? ¿Y crees que cambió la intención del enunciado por la ubicación de la coma? Recordemos, en la primera nos decía o nos daba a entender un pedido de alguna manera, ¿no? Que Carlos cambia de actitud, o sea, cambia, algo está pasando, por eso te pedimos que cambies de actitud. Mientras que en la segunda era un enunciado informativo, nos estaba informando de que Carlos ha cambiado de actitud, ¿no? Carlos cambia de actitud. Entonces, sí nos damos cuenta nuevamente que pues en este caso la coma está haciendo un cambio dentro del enunciado. Aquí, por ejemplo, vamos a comentar la siguiente imagen. Tenemos ahí al juez y dice, perdón imposible, que cumpla su condena. Y le responden, perdón imposible que cumpla su condena. Nuevamente tenemos los mismos enunciados, pero tenemos pues distintos usos de la coma en distintas posiciones. Acá tenemos perdón imposible y aparece la coma ahí. Ahí se encuentra la pausa, ¿no? Perdón imposible, que cumpla su condena, ¿no? De alguna manera aquí esta coma hace la pausa después de dar un informe, ¿no? Perdón imposible, o sea, no se puede perdonar, ¿no? De alguna manera ahí está la pausa, que cumple su condena. El juez está informando de que no habrá un perdón y debe cumplir la condena. Mientras que en el siguiente dice, perdón, y ahí está el uso de la coma, dice, perdón, imposible que cumpla su condena. Aquí el abogado está manifestándonos con el enunciado de que pues no va a poder cumplir esa condena, ¿no? Dice, perdón, imposible que cumpla la condena, o sea, no hay posibilidad que la cumpla. Tenemos aparentemente el mismo enunciado, pero el uso de la coma en distinto lugar hace que cada uno de los enunciados tengan una intención distinta, tengan un significado distinto. Entonces nos damos cuenta, por ende, que el uso de la coma, claro que produce un cambio dentro del contexto de cada enunciado. Ahora vamos a conocer un poquito más de la coma. Sabemos que es un signo de puntuación que marca la pausa más breve dentro de la oración. Y este signo de puntuación va a presentar distintos tipos. Tenemos la enumerativa, la elíptica, la aclarativa, la hiperbática, la positiva y la vocativa. Entonces, todas estas clases las vamos a desarrollar a continuación. Tenemos primero la coma enumerativa, y es la coma que con mayor continuidad la utilizamos, ¿no? Es aquella coma que separa pues ideas semejantes o elementos dentro de una misma categoría, ¿no? Por ejemplo, su casa era de cartón, de lata chancada, de esteras, de todo aquello que te puedas imaginar, ¿no? Está enumerando de qué era su casa, ¿cierto? Estoy enumerando una misma categoría porque estoy describiendo. Entonces estamos ahí frente a una coma enumerativa, estoy enumerando. Luego tenemos la coma elíptica. Esta coma elíptica es aquella que sirve para reemplazar una palabra o frase
cuyo sentido se sobreentiende. Por ejemplo, es aquella... Juan perdió su camisa. Ahora vamos a ver la coma. No de principio, ¿no? Tenemos entonces la coma enumerativa, que es aquella que separa ideas semejantes o elementos de una misma categoría. Por ejemplo, su casa era de cartón, de lata chancada, de esteras, de todo aquello que te puedas imaginar. Como podemos observar aquí, está describiendo cómo era la casa. Y entonces acá está utilizando elementos semejantes a una misma categoría, que es la que está describiendo de qué material, ¿no? De cartón, de lata chancada, de esteras, de todo aquello que te puedas imaginar. Está enumerando, ¿no? Y es aquella, la coma enumerativa, la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Cuando de repente también pedimos cosas en la tienda, ¿no? Cuando vamos de compras, quiero 1 kilo de zanahorias, 1 kilo de papa, 1 kilo de camote, ahí estamos haciendo pausas, y si lo haríamos de manera escrita, pues estaríamos utilizando la coma enumerativa. Estamos enumerando elementos. Luego tenemos la coma elíptica. Esta coma elíptica es aquella que sirve para reemplazar una palabra o frase cuyo sentido se sobreentiende. Y por ende, como es sobreentendido, entonces se puede omitir. Aquí, por ejemplo, me dice, Juan perdió su camisa. Jairo, su mochila. Jairo también perdió, ¿verdad? También perdió. Eso se está sobreentendiendo. Es por eso que en lugar de perdió, estamos utilizando una coma, porque estamos omitiendo una palabra, pero que se sobreentiende. Yo entiendo aquí, cuando me dice Juan perdió su camisa y Jairo su mochila, yo entiendo de que Jairo también ha perdido algo. En este caso, ha perdido su mochila. Entonces, por eso estamos frente a una coma elíptica, porque ha sido omitida, porque está sobreentendida. Entonces, ha sido omitida y reemplazada en este caso por la coma elíptica. Luego tenemos la coma aclarativa o de aclaración. Esta se usa cuando el sentido de la oración es interrumpido por una explicación, de tal manera que si se suprime esta frase explicativa, el sentido de la oración no se altera. Vamos a ver, el presidente luego de varias semanas anunció el alza de precios. Vamos a ver, aquí está aclarando que, ¿qué estoy aclarando en este momento? Que luego de varias semanas, ¿no? El presidente anunció el alza de precios. Estoy aclarando que no fue al momento, fue luego de varias semanas. Ahora, también me dice que esta explicación, si yo la omito, no cambia la intención o el sentido del enunciado. Veamos, el presidente anunció el alza de precios. ¿Se entiende? Sí, yo me estoy enterando de que el presidente ha anunciado que los precios se han elevado, ¿no? Ahora, es cierto, no tengo la explicación de que fue en el momento, fue después, fue luego de varias semanas, pero la intención es la misma.
el sentido de la oración no se ha alterado. Entonces nos damos cuenta que aquí vamos a utilizar la coma aclarativa al inicio y al término de toda la aclaración. Luego tenemos la coma hiperbática. Esta coma hiperbática se coloca para indicar el desorden sintáctico en la construcción de la oración. Quiere decir que el orden de una oración se ha alterado. Vamos a ver cómo. En aquellos días frígidos del invierno pasado, todo era tristeza. ¿Cómo sé que se ha alterado? Aquí está la coma. Entonces, me está indicando que toda esta primera parte, hasta la coma, ha sido la alteración. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Leyendo después de la coma. Si nosotros alteramos el orden y decimos, todo era tristeza en aquellos días frígidos del invierno pasado. Así debería ser el enunciado, pero en este caso nos damos cuenta que ha habido una alteración en el orden sintáctico, ¿ya? Entonces, es por eso que la coma nos ayuda a saber hasta dónde se ha alterado y desde dónde yo podría cambiarle el sentido o el orden sintáctico a la construcción de esta oración, ¿ya? Por eso la coma está aquí. Entonces, si yo quiero cambiar o poner en orden esta construcción sintáctica, esta construcción que es nuestra oración, nuestro enunciado, sería después de la coma. Todo era tristeza en aquellos días frígidos del invierno pasado. Así debería ser nuestra oración. Pero aquí lo vemos en desorden. Pero la coma nos ayuda a encontrar el orden correcto. Ahora tenemos lo que es la coma adversativa. Y para la coma adversativa hay que tener en cuenta que se coloca antes de una conjunción adversativa. Eso quiere decir que nosotros tenemos que saber cuáles son las conjunciones adversativas. Y ahí tenemos el pero, empero, aunque, más, si no, sin embargo, no obstante, al contrario. Entonces, yo ya sé que antes de usar esta conjunción debo colocar una coma. Aquí, por ejemplo, camino 3 kilómetros, sin embargo, no está cansado. Sin embargo, aquí tenemos una conjunción, aquí está una conjunción adversativa. Entonces, me dice que la coma se utiliza antes de emplear una conjunción. Es por eso que observamos la coma aquí. Camino 3 kilómetros, coma, sin embargo, no está cansado, ¿no? Coma adversativa, cada vez que utilizo una conjunción adversativa. Luego tengo la coma vocativa. Esta coma es aquella que se utiliza para separar el vocativo del resto de la oración. Por ejemplo, lo que comúnmente utilizamos en las cartas, de repente cuando nos queremos dirigir a alguien o hacer mención a alguna persona. Aquí en el ejemplo tenemos, querida amiga, me siento feliz de haber conversado contigo como en los viejos tiempos. Yo me estoy dirigiendo a mi querida amiga. Ese es mi vocativo, porque a esa persona me dirijo. Es por eso que hago después una pausa mediante la coma. Querida amiga, me siento feliz de haber conversado contigo como en los viejos tiempos. Aquí tenemos un vocativo, por lo tanto utilizo una coma vocativa. Separo al vocativo del resto de la oración. Ahora tenemos la coma positiva. Esta coma positiva es aquella que se utiliza para separar o encerrar la significación, ampliación o contenido de un nombre. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en Angamos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estoy hablando de una posición? Claramente, la posición es un reemplazante de alguna manera. Es de quién se está hablando. Por ejemplo, ¿quién es Miguel Grau? El caballero de los mares. ¿Quién es el caballero de los mares? Miguel Grau. Uno responde al otro, ¿no? Si yo digo, Miguel Grau murió en Angamos, se entiende quién murió. Si yo digo, el caballero de los mares murió en Angamos, entiendo que estoy hablando del caballero de los mares, que quiere decir Miguel Grau. Entonces estoy hablando de una aposición. Y va pues entre comas. Tenemos otro ejemplo cuando nos dice, he conocido la ciudad de Trujillo, la capital de la primavera. ¿Qué he conocido? La ciudad de Trujillo. ¿Quién es Trujillo? La capital de la primavera. ¿Quién es la capital de la primavera? Trujillo. Uno responde al otro. Y como está en la última parte, solo va una coma, porque es la finalización ya o la parte final de una oración o enunciado.
Sean todos ustedes, amigos míos, bienvenidos a esta su humilde casa. Aquí claramente podemos observar que estamos utilizando una coma aclarativa. ¿Por qué? Porque yo digo, sean todos ustedes bienvenidos a esta su humilde casa. Yo estoy dando una bienvenida a unas personas, pero estoy aclarando que esas personas son amigos míos, ¿no? Son mis amigos. Entonces, cuando vi la aclaración, se entendió, porque claramente eso nos mencionaba en la coma aclarativa. Si yo obvio la aclaración, la intención sigue siendo la misma, no se ha perdido la intención de la oración, no se ha perdido el sentido de la oración, ¿ya? Y como nos dice que va entre comas, la aclaración está entre comas. Luego me dice, el director del programa ante una multitud iracunda trató de justificarse. Nuevamente estamos utilizando una aclaración. Me dice, vamos a omitir la aclaración para darnos cuenta. El director del programa trató de justificarse. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Y yo estoy aclarando que el director del programa ante una multitud iracunda trató de justificarse. Simplemente estoy aclarando cuál fue la situación en la que se dio el hecho. Entonces, las comas van antes y después de la aclaración. Luego me dice, el jugador estaba muy enojado, ofuscado, pensativo. Estoy enumerando cómo se encontraba el jugador, por lo tanto estoy utilizando una coma enumerativa, ¿no? El jugador estaba muy enojado, coma, ofuscado, coma, pensativo. Luego me dice, las ideas se combaten con ideas ingeniosas, inteligentes, consistentes, originales. Nuevamente estoy frente a la enumeración, ¿no? Las ideas se combaten ¿con qué? ¿Con qué ideas? Ingeniosas, inteligentes, consistentes, originales. Estoy enumerando las características, ¿no? Estoy frente a una coma enumerativa. Ahora tenemos estos ejercicios. Tomas innecesarias, vestuario inadecuado, actores novatos que en conjunto arruinaron la película. Aquí vamos a ver que vamos a utilizar dos clases de coma. Una es la coma enumerativa porque estoy enumerando que fueron tomas innecesarias, vestuario inadecuado, actores novatos. Estoy enumerando cuáles fueron los motivos o los elementos que arruinaron la película. Estoy enumerando, por lo tanto, coma enumerativa. Pero luego me dice que estos elementos en conjunto arruinaron la película. No por separado, no cada uno de ellos, sino en conjunto. Estoy aclarando. Y recuerden, para saber si es una coma aclarativa, yo puedo suspenderla y también sigue teniendo sentido el enunciado u oración. A ver, tomas innecesarias, vestuario inadecuado, actores novatos que arruinaron la película, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? Sí, yo sé que arruinaron la película, ¿quiénes? Tomas innecesarias, vestuario inadecuado, actores novatos. Pero me está aclarando que en conjunto ellos, como un todo, fueron los que arruinaron la película. Por lo tanto, aparte de la coma numerativa, utilizo la aclaración entre comas. Aquí, que, coma, en conjunto, coma. Ahí está la aclaración entre comas. Luego dice, Enrique, el mejor de su clase, viajará a España. Y estamos frente a una coma apositiva. Y yo digo, ¿quién es Enrique, el mejor de su clase? ¿Quién es el mejor de su clase? Enrique, ¿no? Uno responde al otro, por eso va entre comas. Luego dice, Marixa jugará, pero no sabemos a qué hora llega. Aquí tenemos una coma que corresponde a una coma adversativa porque está utilizando una conjunción adversativa que es pero. Y nos decía que utilizamos la coma antes de la conjunción. Y ahí está la coma. Luego dice, me calmó el alma aquel atardecer. Estoy aclarando qué fue lo que me calmó el alma aquel atardecer, por lo tanto, pongo coma. Iría entre comas, pero recordemos que acá está en la parte final del enunciado, por lo tanto, solamente al inicio de la aclaración llevará la coma y ya terminará en un punto, ¿verdad? Entonces, me calmó el alma. ¿Qué me calmó el alma? No, aclaro que aquel atardecer fue lo que me calmó el alma. Pero si yo menciono me calmó el alma, yo ya sé y puedo entender que hay algo que me calmó el alma, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios son en función a la utilización o el uso adecuado de la coma.